vamos a darle información de dónde la pueden comprar. Aquellos que me preguntaron cómo acceder a la misma, pues también le vamos a indicar. Como aquí tenemos varios países, en el caso del doctor Caporal para Haití, nos publicaríamos entonces las Biblias para allá. En el caso de México tenemos acá al doctor Luis Iván. También la República Dominicana, hablamos ya para el doctor Reyes. Tenemos también al doctor Verano. Bonjour, monsieur. Qué bueno tenerle entre nosotros. Aquí tenemos varios otros de otras latitudes que están con nosotros y excelente. Estamos bien contentos de que están con nosotros. Muy bien, aquí tenemos, muy bien. Ahí tenemos Luis Iván desde México nos está dando el enlace para conseguir en México. Muy bien, ahí la vamos a tener. Muy bien, nosotros a pesar de que hemos comenzado de manera informal, como que estamos en nuestra casa, esta es nuestra sala y lo hemos hecho así, pero sin lugar a dudas la presencia del Señor, aunque ha estado con nosotros, queremos invocarla de manera especial, de manera formal, porque, oiga, ese es el autor y a él es que tenemos nosotros que darle la pleitesía, la gloria y la honra. Y por lo tanto, le voy a pedir a mi colega, reverendo, que usted sea el que nos dirige en oración, por favor. ¿Cómo no? Dios y Padre, te alabamos, te damos gracias por este día en el que podemos reunirnos desde diferentes lugares del mundo y a través de la tecnología para poder pensar en aquellas cosas que tienen que ver con tu palabra y que tienen que ver con tu reino. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado y te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a hablar y a dialogar. En el nombre de Jesús. Amén. Usted no necesita una introducción, ya que nosotros hemos estado hablando mucho de usted. No vamos a dar todo su currículo acá, pero sí sabemos de su labor en sociedades bíblicas anteriormente y que ha estado también involucrado con este proyecto. Y por eso estamos muy privilegiados, nos sentimos muy contentos de que usted esté con nosotros y pues usted directamente pueda hacer la presentación. Está acompañado también de una dama, aunque ella no está aquí al frente, pero quisiéramos también presentarla. ¿De qué se trata? Bueno, es una dama que lleva conmigo 50 años, entonces yo creo que no vamos muy mal. Mi esposa, Damaris Rodrigo, que está aquí acompañándome el día de hoy. También tenemos una buena amiga de la Sociedad Bíblica de España, la señora Liz Polanco, de la Iglesia Adventista, que es con quien hemos colaborado en algunos proyectos misioneros, concretamente en Ucrania. Así que estamos encantados de estar aquí. Siempre para mí estar con la Iglesia Adventista es una gran satisfacción. Tenemos muchos amigos de la Iglesia Adventista en España. El presidente, el pastor Óscar, es un buen amigo. Claro. El pastor también y profesor Víctor Armenteros, sí. Un buen amigo. Después de que estuvo exiliado en el Mar del Plata en Argentina, se lo llevaron para allá, pero ya, gracias a Dios, está en España también. El pastor y profesor Miguel Ángel Roch, un muy buen amigo, sí, un excelente biblista, especialista en Nuevo Testamento y en lenguas románicas, también muy buen amigo. Y bueno, podría seguir hablando de ellos porque durante 32 años dirigí Sociedad Bíblica de España y cuando empezamos en Sociedad Bíblica de España prácticamente casi era anatema el que la Iglesia Adventista no pueden estar en el Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica de España. Y yo decía, hombre, ¿esto cómo va a ser? Soy una iglesia cristiana, yo soy concretamente pastor bautista, digo, los bautistas y los adventistas somos primos hermanos, ¿no? Digo, ¿cómo no van a estar en la Sociedad Bíblica? Entonces, pues bueno, se tuvo su tiempo y entonces era el pastor Rafael Calonge, era entonces el responsable de relaciones eclesiales de la Iglesia Adventista, y entonces pues después de diálogo y tal, les dije, bueno, pues que empiecen estando en el consejo como asesores invitados, y ya con el tiempo evidentemente plenamente pasaron a formar parte de la Iglesia Adventista. También hemos colaborado mucho con la editorial Safelit, con quien les hemos hecho muchas ediciones de la Biblia, la Reina Valera 1995, empezamos haciéndola con ellas concretamente, y la relación siempre ha sido estupenda, muy cordial en todos los aspectos. Así que estoy encantado de estar con ustedes hoy aquí en la Universidad de las Antillas y poder
presentarles una nueva traducción de la Biblia. Y nosotros nos sentimos honrados, sin lugar a dudas, habíamos estado buscando esta oportunidad. El Seminario Teológico Interamericano, tenemos 10 recintos, siendo Antillian uno de ellos. Aquí está en la Embajada de Interamérica, aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, este edificio, esto es como usted entró a Interamérica acá. Bueno. Y están conectados parte de los 10 recintos. Tenemos en México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Trinidad, Jamaica, Cuba, Haití, República Dominicana. Estoy por venirme yo aquí, ¿eh? Sí, en el Caribe sí, mucho mejor. Seguro que sí. Muy bien. Entonces, queremos nosotros saber un poquito más acerca de cómo se efectuó la traducción, qué detalles usted nos puede decir y abrir el foro después a las preguntas. Yo me voy a conectar acá, Orlando me va a enviar el enlace para yo tal vez leer las preguntas acá desde mi dispositivo móvil, pero sí, para que nos hable un poquito. Yo estoy en el aire ahora, ¿sí? Ya está en el aire, sí, Okay. ellos están ahí bueno, viéndolo. y no sé si ustedes ven la pantalla, ¿sí? ¿Ellos Sí, yo la veo. ven la pantalla, sí? Sí, ellos vale. la ven. Bien, yo voy a empezar primero comentándoles muy brevemente el sentido de las traducciones bíblicas para nosotros, ¿no? Porque claro, nosotros traducimos el texto sagrado porque creemos que es fundamental para la vida y la misión de la Iglesia, ¿no? Y en Sociedad Bíblica de España, como una contribución para todas las sociedades bíblicas alrededor del mundo, creemos que la traducción es fundamental para la misión de la Iglesia. Nosotros siempre decimos que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, ¿no? Claro, esta expresión es un poco complicada, hay que reconocerlo desde el punto de vista teológico, porque también la Escritura propia es la que dice que la palabra de Dios es Jesucristo. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, ¿no? Dirá el Evangelio de Juan, ¿no? Es decir que sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia dice que Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. La palabra creadora se hizo carne. Entonces, esto nos crea un dilema cuando decimos no es qué es la palabra de Dios, sino quién es la palabra de Dios, ¿no? Es una persona. Y esto es muy importante porque, fíjense, una persona siempre es un misterio para nosotros, ¿eh? Nosotros nos conocemos solo parcialmente, pero en realidad uno de los elementos más maravillosos es que Dios nos crea su imagen y semejanza, por lo tanto participamos de la realidad divina de Dios y nos crea como personas, y la persona siempre es un misterio. Yo a veces pongo el ejemplo de que vivo con mi esposa 50 años, ¿no? Algunos de los que nos están viendo estarán casados, y la idea es de a veces ver a la esposa y decir, ¿qué estará pasando por su cabeza? ¿Qué estará pensando? O sea, nos conocemos pero no del todo, siempre somos un misterio. Y esto es lo maravilloso de la realidad de Dios, que Dios se hace carne en una persona, de manera que Dios siempre es el otro, es un misterio para nosotros. Nos aproximamos y nos acercamos a Él, pero nunca le conocemos plenamente. Entonces, no es de extrañar que esa palabra creadora en el principio se hace carne en una persona, que es un misterio. Entonces, cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, yo creo que lo que estamos queriendo decir es que la Biblia es el testimonio fidedigno de la palabra encarnada, Jesucristo. El propio Jesucristo dice, vosotros conocéis las Escrituras dan testimonio de mí. Ahora, no es un testimonio cualquiera, porque los creyentes creemos que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios, por lo tanto es el testimonio fiel de la persona Jesucristo. Y ese testimonio además tiene una cosa muy interesante, ¿no? Si la persona es un misterio, ese texto que da testimonio de esa persona, yo estoy convencido que guarda muchos de los aspectos del misterio de la persona de la que da testimonio. ¿Y por qué digo esto? Pues porque un texto bíblico que nosotros lo abrimos muchas veces, ¿no? Esta Biblia que tenemos aquí, maravillosa, la abrimos, y un texto que hemos leído 1000 veces, resulta que ese día lo leemos y no sabemos por qué, pero hemos hecho el estudio exhaustivo desde el punto de vista hermenéutico para entender el texto. Hemos hecho nuestra exégesis, hemos ido al texto griego, hemos intentado entenderlo, y de repente ese texto que hemos leído 1000 veces y del que hemos predicado 500, se nos abre con una luz nueva y parece que nos está hablando como una palabra totalmente nueva y fresca y penetra en el corazón, ¿no?
como dirá el escritor a los hebreos, como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, ¿no? Hasta las entrañas. Y yo creo que eso es fantástico, porque este texto, que a fin de cuentas es un libro, que Dios ha utilizado personajes humanos para hacérnoslo llegar, que en el que el Espíritu de Dios creemos que ha obrado, guarda a los aspectos de ese misterio que es la persona Jesucristo, ¿no? Pero no deja de ser un libro. Y que, ¿cuál es la diferencia entre el libro y la persona? Pues una persona es siempre sujeto. Nosotros un sujeto no podemos manipularlo porque siempre es un misterio, pero un objeto lo podemos medir, lo podemos pesar, esto es un objeto, podemos describirlo, podemos analizarlo y tener a ciencia cierta una descripción exacta de lo que es, pero una persona no. Y ahí es donde es algo maravilloso. Por eso cuando trabajamos con las Sagradas Escrituras hemos de ser muy conscientes de que nosotros somos iglesias trinitarias, creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no somos una cuaternidad. Algunos hacen una cuaternidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y Santa Biblia. No, la Biblia da testimonio del Dios Trino, ¿no? Pero no es el Dios Trino. Yo creo que de alguna manera es la crítica que Jesús les hace a los fariseos cuando les dice, no, escuchad, vosotros, el celo, la ley ha sido hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Han deificado la ley y se han olvidado del Dios de la ley. Algunas personas a veces deifican el texto bíblico y se olvidan del Dios del texto bíblico, ¿no? Y caen en un cierto legalismo con el texto bíblico. Bueno, pues todas estas cosas, que lo digo como un preámbulo a lo que voy a presentar, es para decir que nosotros tenemos un texto que en las lenguas originales en griego, en hebreo, unas pequeñas partes en arameo, pero que es un texto bíblico que nos ha sido dado y que nosotros lo traducimos. Cuando traducimos, interpretamos. Porque estamos pasando el texto bíblico de una lengua a otra, de una cultura a otra, de un contexto cultural a otro contexto cultural, de un, como dirán los alemanes, de un Sitzenleben, ¿no? De una circunstancia de la vida a otra circunstancia de la vida. Y esa transposición del texto bíblico, pues no es fácil. Y por eso es que tenemos diferentes traducciones, porque la traducción es un esfuerzo ingente para poder transmitir fielmente el texto, el mensaje del texto, el sentido. Y ahí tenemos que huir de la literalidad. Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la traducción bíblica es que durante mucho tiempo se nos ha explicado que la traducción como más literal, más fiel. Que la literalidad es sinónimo de fidelidad. Pero sabemos que hay muchas escuelas de traducción. Se empezó con la escuela de traducción que nos habla de la literalidad. Después se pasó a lo que se llamaba la equivalencia funcional. Primero se habló de equivalencia dinámica con Eugene Naida, que fue el padre de las equivalencias dinámicas. Equivalencia dinámica, porque el texto es dinámico, pero luego vimos que el texto no es tan dinámico. Entonces se habla de la equivalencia funcional. El texto está escrito en función de y hay que traducirlo en función de. Y de ahí se ha pasado a una nueva metodología que hoy está en boga y que está en mucha discusión, lo que se llama el scopos. Scopos, que quiere decir el propósito, desde el concepto lingüístico, se quiere llegar a intentar ya no traducir simplemente en una equivalencia dinámica o funcional, sino traducir en virtud de lo que la persona necesita escuchar. Es decir, ¿cuál es el sentido? Por ejemplo, Jesús subió al monte a orar, ¿no? Quizás para poder explicar ese texto hay que decir, y Jesús, después de haber hecho esto, subió al monte a orar. El después de no está. Entonces, ¿cómo traducimos el texto para poder ayudar a la persona a entender el significado y el sentido del texto, ¿no? Bueno, pues todo esto creo que es lo que se intenta, pero tiene sus dificultades, ¿no? Siendo más sensible entonces al lector actual. Entonces. Claro, para llegar al lector de hoy, en este caso al boricua. Exactamente. Ahora, cuando hacemos la traducción de la Biblia, nos encontramos con un reto tremendo, ¿no? Y es que las personas que leen el texto bíblico viven en diferentes contextos culturales y también en un itinerario de vida. Cuando un niño tiene de 8 a 12 años, su vocabulario son más o menos unos 4.000 vocablos. Entonces, tenemos una traducción para aquellos que manejan más o menos unos 4.000 vocablos, lo que llamamos una Biblia en lenguaje sencillo, en lenguaje básico, que aquí en Latinoamérica se vende una, sociedades bíblicas tienen una,
que es la traducción en lenguaje actual, ¿verdad? Que nosotros en España la hemos denominado la Biblia en lenguaje básico, porque toda traducción debe ser actual. Entonces, pero es una Biblia en lenguaje básico para muchachos de 8 a 12 años y un aspecto muy importante para personas que son lo que denominamos técnicamente analfabetos funcionales. Personas que sabiendo leer y escribir normalmente no se manejan en la lectura y en la escritura todos los días, ¿no? Pues a lo mejor lo más que leen es carnicería para no entrar en una pescadería, por ejemplo, ¿no? Es decir, personas que tienen dificultades con la lectura. No hablamos de personas con neurodificultades, no, hablamos simplemente de personas que no están acostumbradas a leer. Después tenemos personas, se hizo una traducción en los años 60 intentando llegar a las comunidades indígenas de América Latina. Así surgió la Biblia Dios habla hoy, que algunos la conocerán. Oh, claro. Esta Biblia empezó como un proyecto para aquellos que tenían el español como segunda lengua, miembros de las comunidades indígenas de América Latina, y se descubrió que utilizando 8.000 vocablos estábamos utilizando el lenguaje que utiliza un periodista en la radio. Más o menos se hizo un análisis del número de vocablos que se utilizan en los periódicos, en la comunicación diaria. Que probablemente una comunicación un tanto empobrecida, pero es la realidad. 8.000 vocablos, normalmente nosotros en nuestra comunidad, en nuestra comunicación y relación diaria, no usamos más de 8.000 vocablos, por lo general. A no ser ya una persona en el mundo académico, un profesor, un estudiante o personas en el mundo técnico, médicos, ingenieros, que utilizan terminologías muy específicas afines a su ámbito de actuación, ¿no? Entonces, ahí se hizo esa traducción con 8.000 vocablos. Entonces, creo que es una excelente traducción. Esta se hizo en lo que se llamaba la equivalencia dinámica o funcional, pero cayó en desgracia. Me preguntaban el otro día, ¿por qué no se ha vendido más esta Biblia? Bueno, pues fue muy atacada. Precisamente por una de las razones que he escuchado justo cuando he entrado a la sala, que estaban hablando acerca de si el texto Receptus o el texto masorético, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que el texto crítico, concretamente del Nuevo Testamento, a diferencia del texto Receptus, el texto crítico trata de llegar a lo que se consideran los manuscritos más fiables y se aplicó el canon de disimilitud, sobre todo en los evangelios, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, en aquello que, es decir, aquello que se acerca o se distancia más de la cultura judía, ¿no? El texto que es más breve, entonces esos textos se les consideró de más calidad, y entonces en el texto crítico se les pone una nota, sobre todo si no están en los mejores manuscritos, ¿no? Que bueno, hay muchísimos manuscritos, pero las diferencias tampoco son tan grandes como algunos pueden pensar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se hace el texto de la Dios habla hoy, se utiliza el Mes Leala en el texto crítico, ¿no? Entonces, más o menos hay unos 12, 15 variantes o versículos que no aparecen en el texto Receptus. Entonces dijeron, la Dios habla hoy es del demonio, le han quitado pasajes de la Biblia, a la Biblia le han quitado pasajes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, al ser una traducción en lo que entonces se llamaba equivalencia dinámica, decía, no, es que hay cosas que el texto no dice, bueno, pero están implícitas, y estamos traduciendo el sentido, no las palabras. Y para traducir el sentido y no las palabras hay que adecuarse a la cultura a la que se está traduciendo. Yo pongo un ejemplo que es muy sencillo y muy tonto, pero que es muy fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, si yo soy voy a ponerme un misionero americano, ¿no? Y vengo y le digo, hermano, ¿cuán viejo es usted? Claro, si yo le digo a usted, hermano, ¿cuán viejo es usted? Usted, yo creo que se ofende porque le veo bastante jovencito, ¿no? Más joven que yo, ¿no? Casi No, yo creo que te voy por delante unos cuantos años. Pero, ¿cuán viejo es usted? En español no entendemos lo que es. Yo lo que quiero preguntar es, ¿cuántos años tienes? Si empiezo diciendo cuán viejo eres, te estoy ofendiendo. Entonces, fíjense, yo no es una traducción literal, pero la traducción traiciona el sentido. Yo lo que quiero saber es su edad. Pero si a un americano le pregunto, how many years do you have? ¿Cuántos años tienes? Se miran los bolsillos y dice, no traje ninguno. Porque claro, esa expresión en inglés no se entiende.
Es decir, es un ejemplo muy sencillo y quizás un poco pedestre, ¿no? Excelente. Pero nos ayuda a entender que cuando traducimos sentido y significado, y esto es muy importante. Ahí teníamos la Dios habla hoy, fue descartada también porque acusaron a las sociedades bíblicas de trabajar con católicos. Uy, esto es pecado. Bueno, yo siempre digo, vamos a ver, una cuestión es el ecumenismo, que es el trabajo de diálogo entre las iglesias para buscar cauces comunes de entendimiento teológicamente, eclesialmente, etcétera. Y otra cosa muy distinta es la cooperación interconfesional, donde personas de diferentes confesiones nos reconocemos en nuestra diversidad y en nuestras diferencias, pero cooperamos para algo que creemos que es un bien común y mejor y superior para todo el pueblo de Dios, que es una traducción del texto bíblico, que pueda ser fiable para todo el mundo. Pero claro, algunos dijeron que esto no era correcto y entonces esa traducción no se ha usado tanto y ha caído un poco en desgracia. Después tenemos la Reina Valera 1960. Claro, aquí es nuestra Santa Reina Valera, ¿no? Si nosotros tuviéramos aquí altares, tendríamos en un altar a San Casiodoro de Reina y el otro a San Cipriano de Valera, ¿no? Serían nuestros santos favoritos, porque hemos sacralizado esta traducción. De hecho, yo he sido durante unos años presidente de la Federación Protestante en España, que une a todas las iglesias evangélicas protestantes en España, adventistas también, todas las iglesias. He presidido durante 4 años esa federación, no puede serlo más porque ya son 4 años el máximo. Y curiosamente, revisando a veces estatutos de algunas iglesias y tal, en alguna me encontré, ¿no?, que la iglesia está fundamentada en las verdades de la palabra de Dios según la traducción Reina Valera 1960. Es decir, incluso en los estatutos de una iglesia lo he visto, ¿no? Claro, sacralizar una traducción es un gran error. Los norteamericanos con el King James. Con King James, por ejemplo, ¿no? Y muchos rechazan la New King James, por ejemplo, ¿no? Del todo, aunque en cambio, esos que solo querían King James, luego muchos se pasaron a la New International Version, porque consideraban que esa sí que realmente... Otros la demonizaron, porque no se basaba en el Textus Receptus para el Nuevo Testamento, es decir, hay gustos para todos, ¿no? Pero realmente, Reina Valera, ahora hablaré de ello un poquito, fue una traducción fantástica en su época. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, porque el traductor fue Casiodoro de Reina. Realmente se debería de denominar la traducción, la Biblia, de Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera fue un revisor. Casiodoro de Reina traduce esta Biblia y se publica en el año 1569 en Basilea. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, igual que Antonio del Corro y otros monjes jerónimos, eran monjes jerónimos de un monasterio que está en la ciudad, el pueblito de Santiponce, a escasos 7-8 kilómetros de Sevilla. Sevilla era entonces la capital del reino en España, ¿no? Y Sevilla y Valladolid eran los 2 puntos neurálgicos en el siglo XVI en la historia española. Ahí se desató la Santa Inquisición. Acusaron de luteranismo a estos monjes del monasterio de Santiponce. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la hora de los cánticos en el coro, lo cambiaron por la lectura de la Biblia. Fue algo tremendo, ¿no? Entonces les acusaron de luteranismo y tuvieron que huir. Unos fueron a Basilea, otros fueron a Frankfurt, otros se fueron hacia Inglaterra, o sea, marcharon del monasterio. Casiodoro de Reina se fue a Centro Europa y allí hizo su traducción de la Biblia. Y es la primera traducción completa de toda la Biblia publicada en castellano. Es esa traducción. Bueno, claro, esa traducción ha tenido su recorrido. Después hemos hecho la Reina Valera 2020, ahora hablaré de ella, con 18.000 vocablos. Y tenemos otra traducción que la presenté aquí en Puerto Rico, en la Universidad Interamericana, en el año 2012, que es en el año 2011, 2010, 2011, que es la palabra. La palabra es una traducción que tiene 35.000 vocablos. Es una traducción que utiliza toda la riqueza de la lengua castellana para poder verter en un castellano actual el texto bíblico, ¿no? Que tenga 35.000 vocablos, pues un ejemplo, pues yo que sé, por ejemplo, en Reina Valera decimos, ¿no?, temed a Jehová, claro, el término hebreo temed en castellano se puede traducir de diferentes maneras según el contexto. Puede ser temed a Jehová, pero puede ser tenerle miedo, puede ser honrad al Señor,
puede ser respeto al Señor, entonces, reverencia al Señor, totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la palabra esos términos se utilizan según el contexto por ellos que tiene más vocablos, ¿no? No es que sea más difícil de leer, sino que utiliza toda la diversidad de la lengua castellana. Bueno, y este texto se ha producido pues en diferentes versiones, ¿no? Quiero ahora pasar rápidamente de aquí a... me permiten un momentito que abra... para hablarles concretamente de lo que es el objeto de hoy, que es la Reina Valera 2020. Y creo que aquí llegamos. Bien, bueno, pues como decía antes, Reina Valera ha sido o es nuestra Biblia, lo que denominaríamos nuestra Biblia, yo le digo siempre la Biblia litúrgica, es la Biblia que nos identifica al pueblo protestante, ¿no? Y que es un texto muy amado porque realmente ha conformado incluso nuestros sermones, nuestra teología y nuestra historia. Cuando nosotros analizamos la teología de las iglesias evangélicas, hay que tener en cuenta que esa teología se ha formulado no desde tratados teológicos extraños ni desde otras traducciones. La teología la podemos trazar a través del texto bíblico Reina Valera, sobre todo en interpretaciones literales de ese texto. Eso es muy interesante. Alguien tendría que hacer una tesis doctoral sobre este asunto, que sería muy interesante, ¿no? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios que decimos permanece para siempre. Vamos a ir a ver si esto quiere correr, porque no sé por qué. No sé qué es lo que ha ocurrido aquí. Reproducir en presentación. ¿Perdón? Reproducir. Reconducir. ¿Dónde tengo que darle ahí? Reproducir. Reproducir presentación. A ver. Arriba en el centro. Ah, aquí. Gracias. Siempre. Ahí, ahora sí. Bien. Ah, no. A ver. Ese está con PowerPoint, ¿verdad? Ese está en No, qué es formato. en Keynote. Ah, pues ahí arriba. ¿Dónde lo puso ahí? Aquí. Sí. Pero no corre. Ahí está. Orlando, si quizás tú puedas venir acá. No, aquí. Ahí, Ya, pero está al revés. Está al revés. Vale. Bien. Vale. Bien. De acuerdo. Bien, hablamos de la Biblia de Reina Valera, ¿no? Y hablamos de una Biblia que hemos hablado desde la Biblia del oso, que por el anagrama que tenía la primera edición de Reina Valera, a la Reina Valera 2020. Pero este texto bíblico tuvo otros antecedentes. Casio de Reina fue efectivamente el primer traductor, como hemos dicho, con la Biblia del oso, pero hubo otros antecedentes, otros esfuerzos de traducción bíblica e incluso textos que luego utilizó Casio de Reina. Por ejemplo, Juan de Valdés, que tradujo los Salmos y el Evangelio de Mateo, o Francisco de Encinas, ¿no? Que un burgalés que en el año 1543 en Amberes publica el Nuevo Testamento completo, una traducción excelente que utilizará Casio de Reina en su traducción, probablemente, seguro. Y luego la Biblia que hicieron unos sefardíes españoles, judíos españoles, en la ciudad de Ferrara. Hicieron la traducción del Antiguo Testamento también. Estos son antecedentes de la Biblia de Casio de Reina. Probablemente Casio de Reina utilizó, no sabemos exactamente qué manuscritos hebreos utilizó, esto no lo sabemos, por la diversidad, a veces algunos pasajes no entendemos de dónde lo tradujo. Entonces vemos a veces, algunos estudiosos dicen que utilizó la Biblia de Ferrara mucho para el Antiguo Testamento y seguro que utilizó también la Vulgata. Entonces ellos usaron estos textos. Cipriano de Valera fue el primer revisor. Entonces, claro, decimos que es la Biblia de Reina y Valera porque hay un primer revisor en 1602, ¿no? Cipriano de Valera, pues que fue profesor en Oxford, ¿no? De lengua española y pastor de la comunidad evangélica en Inglaterra. Un gran erudito también. Bien,
Después de publicarse la Biblia del Oso, prácticamente deja de utilizarse ese texto. Estuvo en América, ese texto se distribuyó en México y en diferentes países en América Latina, pero no tuvo una gran difusión. Quien recupera la traducción de Cassiodoro de Reina y de Cipriano de Valera fue Lorenzo Lucena Pedrosa, un estudioso natural de Aguilar de la Frontera, en la ciudad de Córdoba, cerquita de Córdoba, en España, y este hombre hizo una revisión del texto de Cipriano de Valera y lo publica en 1862. Luego hubo otras ediciones de ese texto, publicado en el 65, en el 69, hay diferentes ediciones. Y empezó a circular este texto bastante. De hecho, yo me encontré con un original de este texto en la ciudad de Colonia, en Uruguay. Estaba visitando allá y voy al púlpito de la iglesia y veo una Biblia tremenda allí. Abro la primera página y veo una edición de Lorenzo Lucena Pedrosa. Le dije al pastor si me la dejaba llevar, me dijo que no, ¿no? Pero es muy interesante. Después de este texto de Lorenzo Lucena Pedrosa hubo otros textos. Hubo multitud de esfuerzos de revisión del texto del texto bíblico y en el año 1909 hubo algunos esfuerzos, ya empezaron algunos a hablar de hacer una nueva revisión. Hubo un texto hecho por los pastores Cabrera y Tornos en España, y en aquella época la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera reunió diferentes revisiones que había del texto bíblico para conformar un texto común y que se llamaría la revisión de 1909. Revisión que empieza, se acordarán que empezaba por en el principio crió Dios los cielos y la tierra, ¿no? Empezaba así el texto. Curiosamente, un texto que se publica en 1925, pero se llama de 1909 porque es cuando empezaron el esfuerzo, pero no se publicó en 1909, sino hasta... Todavía hay algunas iglesias, incluso algunas iglesias adventistas, que utilizan el texto de 1909, ¿no? Después de ese texto de 1909 surgió el interés por hacer una nueva revisión del texto que pudiera servir a todo el ámbito de América Latina y de España. Y efectivamente se creó un comité con 5 o 6 biblistas de México, de Chile, de varios países de América Latina, no todos estaban representados, y se invitó a Adolfo Araujo de España para formar parte del comité. Adolfo Araujo ya estaba entrado en años y dijo, mira, yo no me voy a integrar en el comité y viajar a América para esto, pero estoy dispuesto a colaborar. Entonces, esta revisión de 1960 surge porque la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, de la que la Sociedad Bíblica de España era una agencia en España, y la Sociedad Bíblica Americana deciden financiar una revisión del texto de 1909. Entonces, ellos se convierten en los que financian esa revisión y ponen al frente a Eugene Naida, que fue la persona que después trabajó con Dios habla hoy, ¿no? Eugene Naida, uno de los lingüistas más prestigiosos en el mundo de la lingüística, ¿no? Ya fallecido. Entonces, Eugene Naida visita España, visita a Adolfo Araujo y le dice, bueno, si usted no va a la montaña viene a usted. ¿Por qué no crean ustedes un comité? Entonces se creó un comité en España de 5 personas que trabajaban a la par que el comité americano, pasándose las revisiones a España, de España iban a las Américas, y en las actas de la American Bible Society, en las que hay guardadas sobre esta revisión, dice que, y lo digo con respeto y humildad, toda la humildad que pueda, que las aportaciones mejores que venían en la revisión venían del comité dirigido por Adolfo Araujo, porque había a veces que no se ponían de acuerdo en cómo usar, claro. Imagínense ustedes con biblistas de diferentes países de América Latina tratando de decidir sobre un texto del siglo XVI y ponerles de acuerdo cuál sería el mejor uso del castellano. Evidentemente el castellano de España no es superior al de Puerto Rico, ni al de Argentina, ni al de Uruguay, ni al de Bolivia. No es superior, es distinto. Y todos nuestros castellanos son distintos, pero para comunicarnos tenemos que llegar a consensos, ¿no? Si no, la comunicación se hace difícil. Bueno, pues se hizo ese comité. Después de muchos años de tener la revisión de 1960, recuerdo que yo empecé a trabajar en Sociedad Bíblica, entré como director de Sociedad Bíblica en el año 86, he estado 32 años trabajando en Sociedad Bíblica y he trabajado en 15 proyectos de traducción distintos, ¿no? Así que alguna experiencia tenía, y entonces cuando empezamos a hablar de nuevas revisiones, la Sociedad Bíblica de España escribió a Eugene Naida
y le dijo que necesitamos hacer una nueva revisión de Reina Valera. El 60 ya no satisfacía las necesidades, sobre todo de la juventud, ¿no? Entonces se constituyó un comité para la Reina Valera de 1995, con uno de los consultores fue el profesor Ignacio Mendoza, de la Sociedad de España, y en el que yo también me incorporé en la colaboración de esta revisión. Se hizo la revisión del 1995, que es la que después dimos derechos a Editorial Safeliz para poder hacer diferentes ediciones. ¿Y qué ocurre? Que mucha gente nos decía, esto no se ha llegado a una revisión, tendría que haberse hecho una revisión un poco más completa. Hay algunos detalles, algunas cosas que deberían de haberse mejorado. Y bueno, pues en el año 2011-2012, en la Sociedad de España decidimos emprender una nueva revisión de la Biblia. La queríamos haber publicado en 2017, que era el 500 aniversario de la Reforma, pero no hubo manera porque era demasiado poco tiempo, y constituimos un comité con biblistas de España, 2 de América Latina, y con este comité trabajamos para hacer la revisión de la Reina Valera, lo que llamamos la Reina Valera 2020, ¿no? Bueno, pues esta Reina Valera es una revisión para el siglo XXI y no es una nueva traducción. Entonces, una de las cosas que no es fácil hacer una revisión de un texto del siglo XVI. Si ustedes, supongo que todos están familiarizados con el Quijote, lo habrán leído varias veces, pues hay muchas ediciones del Quijote y muchas ediciones actualizadas del Quijote. Hay una muy buena, breve, que yo recomiendo mucha, que es de Pérez Reverte, que es un escritor novelista español que ha hecho una edición del Quijote muy interesante, ¿no? Pues si ustedes comparan unas ediciones con otras, cambia el vocabulario, cambia la sintaxis, porque se trata de acercar el texto. Y si vamos a la colección, una colección de libros que hay para niños muy importante, que se llama El barco de vapor, vemos que hay ediciones para niños del Quijote, porque necesitamos que puedan encontrar el valor de ese texto y leerlo, ¿no? Claro, en este caso se trata de respetar las opciones de Casiodoro de Reina. Algunas de sus opciones son teológicas, porque él viene de una escuela. Y entonces, cuando está traduciendo, pues también deja percibir su teología, ¿no? Bueno, durante la revisión, una de las cosas que hemos hecho ha sido tener a nuestro lado la Biblia del Oso. Y yo he descubierto, haciendo parte del trabajo, cosas muy interesantes, ¿no? Como Casiodoro de Reina, un traductor del siglo XVI, hay pasajes donde tiene interpolaciones que las pone en cursiva para que la gente pueda entender mejor el texto, pero no lo dice ni el texto hebreo ni el texto griego. Y algunas veces uno se encuentra con notas al margen, en los lados de la Biblia, esto quiere decir, ¿no?, explicando qué quiere decir el texto, porque entiende que su traducción probablemente no llega a querer decir lo que quiere decir. Y esto era algo verdaderamente interesante. Entonces, tener la Biblia del Oso al lado ha sido muy interesante. Y esa es la de él. La Biblia del Oso. No sé si tienen ustedes una aquí, pero si no tienen una, yo emplazo al director de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico, mi colega Heriberto, para que le regale una para este nuevo edificio tan fantástico, ¿no? La Biblia del Oso. Yo la pago, Heriberto. Tienen que tener una aquí. Tienen que tener una. Es una edición de la Biblia preciosa, ¿no? Tenemos un facsímil. Pero pueden acceder a la Biblia del Oso, si ustedes entran en la aplicación YouVersion, ¿no?, de la Biblia, ahí lo tienen, la Biblia del Oso, pueden comprobarlo, pero no están las notas, no están las notas en los márgenes. Entonces, eso me interesa. A propósito, yo les mencioné yo de Madrid, la plaza donde está el oso. El oso en medio, exactamente. Me estaba contando ella antes que usted llegara. El oso y el padroño, encaramado a un madroño, no a un panal de miel. El madroño es un árbol típico de Madrid, que da lo que llamamos cerezas silvestres, que no son cerezas, es un fruto típico del madroño, ¿no?, que es un árbol muy típico de Madrid. Sí, algunos evangélicos cuando vamos allí dicen, anda, pues aquí también está el emblema de Casiodoro de Reina. Digo, no, es el emblema de la ciudad de Madrid, ¿no? El emblema de Casiodoro de Reina, que es un oso encaramado a un panal de miel, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel, ¿no? Y lo adquirió el impresor de esa Biblia, tenía ese anagrama. Por eso es que aparece en la Biblia del Oso, ¿no? Bueno, ¿qué hemos tenido en cuenta en esta revisión? Voy a intentar ir un poquito rápido con esto. En primer lugar, hemos querido tener en cuenta la ortografía, porque claro, ustedes saben que las academias de la lengua, la española y todas las academias de lengua de cada país en América Latina están en constante relación, y entonces
la Academia de Lengua no es la que decide la lengua la decidimos nosotros. Pero la Academia de Lengua pule, limpia y da esplendor. Ese es el lema de la Academia de la Lengua. La Academia de la Lengua pule el lenguaje, lo limpia y le da esplendor, ¿no? Entonces, bueno, pero el lenguaje lo fijamos nosotros. El pueblo es el que realmente realiza el lenguaje. Entonces el lenguaje es algo vivo y va cambiando. Y entonces, bueno, pues, y también cambian la ortografía, cambia la manera de escribir, cambian los acentos, cambia la utilización de las comas, cambia la utilización de comillas, cambia la manera de los discursos. Entonces, bueno, la ortografía es muy importante. Por ejemplo, pues un adverbio solo se acentúa o no se acentúa. Pues ahora cada uno hace lo que quiere, pero la Academia de Lengua dice que no se acentúe. Entonces, bueno, hemos intentado adaptar el texto a las normas de la Academia de Lengua, la última de 2010. El léxico, el vocabulario es algo vivo, también cambia. Y también cambia la sintaxis, la manera de expresarnos, y según el orden de las palabras podemos dar más fuerza a un sentido de una cosa u otra. Entonces, esto también se tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, hemos adaptado la ortografía y esto afecta también a la acentuación y, por supuesto, a la puntuación. Por ejemplo, un texto aquí como este, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, pero realmente esto, ahí hay un poema, entonces vamos a organizarlo de manera que se entienda mejor, ¿no? Ortográficamente. Entonces todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y ahora viene el poema, tiempo de nacer, tiempo de morir, entonces bueno, con sus comas, tal. Hay que tener en cuenta una cosa muy interesante que me preguntan siempre, dice, bueno, pero claro, en el texto original, el texto griego original, ¿qué dice? Porque aquí lleva coma, no lleva coma. Bueno, algunos no se dan cuenta de que, por ejemplo, en el texto griego se escribe en pergaminos, ¿no? El pergamino era muy caro, es una piel de animal. El mejor pergamino era el de una oveja no nata. Es decir, le abrían la barriga a la oveja y le quitaban la cría, y ese era el mejor pergamino porque era una piel totalmente limpia. Claro, un animal que ya era mayor se escribía por la parte interior, que no tenía pelo. Con el tiempo se decidió afeitar por el otro lado y poder escribir por los dos lados, pero el pergamino valía caro. Entonces, ¿cómo se escribía? Ustedes verán los textos unciales del griego, ¿no? Todo seguido, para ahorrar espacio. No hay comas. Entonces, ¿cómo se separan los capítulos y los versículos? Algunos piensan que Dios inspiró Miqueas 4:3 y con comas y todo. No, eso no es así, ¿no? Entonces, el texto va corrido. Una primera tarea es dónde divides el texto, dónde divides las unidades lingüísticas, dónde divides las unidades de sentido, cómo es el discurso, cómo funciona el discurso. Claro, lo tenemos muy fácil porque hemos hecho un Nuevo Testamento griego que le hemos dado forma, pero eso ya es posterior. ¿Cómo lo inspiró Dios? ¿No? Claro, cuando dicen, es que Dios inspiró, se piensan que bajó así del cielo, ¿no? No, ¿cómo es? Se valió de personas humanas como nosotros, con todas sus dificultades, y en un tiempo donde escribir y tener manuscrito no era tan fácil, ¿no? Pero pues eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo una revisión. Bueno, voy a lo que voy, que si no me enrollo con cosas que no van, ¿no? Por ejemplo, el caso del solo, ¿no? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? Y va acentuado. La Academia de Lengua dice no lleva acento, a Él solo servirás. No hace falta el acento, se entiende perfectamente en el escrito, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es espiritual. Entonces, yo creo que aquí lo interesante es dividir el discurso. Mientras pensaba él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, hemos quitado el he aquí, que es muy típico del siglo XVI, esa expresión, ¿no? Para dejarlo de esta manera, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es... Este texto verán que los cambios no son muchos, porque hay que tener en cuenta que es una revisión de un texto de un traductor y que son textos que, decimos nosotros, ya tienen carrera dentro de nuestra tradición protestante. Entonces, textos que repetimos de memoria, entonces mejor no tocarlos demasiado. Si se entiende bien, ¿para qué vamos a tocarlo, no? Algunos dicen, no se ha revisado bastante, se ha revisado lo suficiente para que se entienda, ¿no? Luego el léxico, ¿no? Por ejemplo,
este texto de Nehemías. Ellos endurecieron su cerviz. Yo no sé si ustedes van hablando por ahí de la cerviz, de nadie, ¿no? Pero lo que decimos es que se volvieron tercos, ¿no? En español también podemos usar la palabra tozudos. No sé si esa expresión se usa aquí, en Puerto Rico, no. Pero claro, no usamos tozudos porque se usa en España. Entonces, ¿cuál es la expresión de más amplio ámbito en el mundo de habla hispana? Tercos, ¿no? La expresión tercos. O, por ejemplo, esta palabra, ¿no?, que desde el punto de vista poético es muy bonita. Su reino sempiterno. Qué bonito, ¿no? Pero será su reino es para siempre o es un reino eterno, ¿no? De lo contrario, pues bueno. O esta otra expresión en Ezequiel. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Aquella figura extendió la mano y me agarró por los cabellos. Las guedejas, ¿tenías guedejas en la cabeza? No sabemos lo que es, ¿no? He puesto algunos casos un poco extremos. Este es muy interesante, este texto, ¿no? Este texto, la línea de arriba es la Biblia del oso. Y ensañónse Caín en gran manera y cayéronsele sus faces. Claro, cayéronsele sus faces. ¿Qué quería decir esta expresión en el siglo XVI? Pues no es exactamente lo que tradujo, lo que revisó Reina Valera del 60, que dijo, en gran manera decayó su semblante. El semblante puede decaer, pues porque una persona está triste, porque una persona, yo qué sé, le acaban de dar un disgusto por algo y le decae el semblante, o ves una persona que tiene su semblante decaído porque está preocupado, está pasando por un mal momento, ¿no? Eso es decaer el semblante. Pero aquí no es eso. Aquí es que Caín se enfureció, vamos, Caín estaba que no cabía dentro de él, ¿no? Caín se enfureció muchísimo y puso muy mala cara. Y esa es la idea. Entonces hemos buscado ponerlo como realmente entendemos que es. Ojo, a lo mejor alguien lo entiende de otra manera, pero hemos entendido que este es el sentido mejor del texto. Por ejemplo, y en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hollará, alguno podrá pensar, esto viene de hoyo, les hará un hoyo, ¿no? Lo va a cocinar, lo va a cocinar. Lo va a cocinar, ¿qué hará? No, con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Ahora, en otros casos, este mismo término hebreo se ha traducido por pisotear, caminar o pisar. Depende del contexto, se ha utilizado una expresión distinta en castellano. O, por ejemplo, evidentemente la matriz del texto hebreo es una sociedad semita y patriarcal. Entonces, un texto como el Génesis, que como saben todos ustedes es un texto que proviene de la liturgia sacerdotal, de cuando el pueblo, los sacerdotes, ¿no?, quieren explicar el sentido de la creación o de dónde venimos, ¿no? Este texto que es precioso, es una etiología para poder explicar de dónde viene el mundo y quiénes somos nosotros, ¿no? Y lo explica dentro de la matriz patriarcal en la que surge el texto. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ¿cómo lo traduce Casio de Reina? Y crió Dios al hombre, el crió del 1909, crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, macho y hembra los crió. Claro, decir hoy en una revisión que Dios creó al hombre macho y hembra, suena, bueno, los mexicanos, que eso que sea macho, muy macho, les gusta, que es una expresión muy usada en México, ¿no? Pero nos pareció que lo importante aquí era poder explicar, o sea, traducir o al revisar, poner lo que el texto quiere decir. Dios crea al ser humano. Dios crea al ser humano. Y entonces hemos huido de poner Dios creó al hombre. Y hemos puesto Dios crea al ser humano. A su imagen y semejanza los creó, y los creó como seres complementarios, hombre y mujer. Aquí en América Latina, en algunos círculos, sobre todo pentecostales, se usa mucho lo de varón, ¿no? Yo he ido a algunos sitios y me he dicho, hermano, varón de Dios, ¿no? Viene usted a predicar. Bueno, lo de varón parece como una palabra casi sagrada, ¿no? No, los creó hombre y mujer, los creó. Tengan en cuenta que el texto bíblico no es un texto que utiliza un lenguaje sacramental. El texto bíblico utiliza el lenguaje llano de la gente para que la gente lo entienda. Es que si no, entonces hemos de usar el mismo lenguaje hoy para que la gente lo entienda, ¿no? Por ejemplo, el caso del publicano, ¿no?
pues hemos traducido recaudador de impuestos, porque nos parece mucho más comprensible que era un publicano. Pues no era alguien que publicaba algo, era un recaudador de impuestos, ¿no? Este también es un texto muy simpático, ¿no? La Biblia del oso. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente la gracia que os es prestada cuando Jesús el Cristo nos es manifestado. Claro, esto hay que revisarlo. Cipriano, la del 60, lo revisa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quería decir esto? Ceñid vuestros lomos. Bueno, pues quiere decir estad siempre alertas, ¿no? Estad alertas. Esto es el sentido del texto en el siglo XVI y es lo que hemos traducido aquí, ¿no? Lo hemos revisado aquí. Por ejemplo, este texto muy interesante, ¿no? Están hablando del don de lenguas en la comunidad cristiana, en 1 Corintios. Y entonces el traductor de la Biblia del oso traduce, Casio de Reina. Porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa el lugar de idiota, ¿cómo dirá amén sobre tu bendición? Porque no sabe lo que has dicho. Claro, si nosotros lo ponemos en castellano hoy y ponemos porque el bendice solo con el espíritu, el que es un idiota, ¿cómo dirá amén a lo que tú has dicho? Claro, la palabra idiota, que en el siglo XVI quiere decir alguien que es lerdo, alguien que no sabe, alguien que no ha sido formado, que no tiene conocimiento, pues nosotros lo usamos así, pero como insulto. Es decir, este no sabe nada, es un idiota, ¿no? Pero lo decimos, pero tiene un sentido peyorativo, de insulto, ¿no? Entonces, ¿cómo traduces esto? Pues lo ideal sería quizás utilizar una expresión, el neófito en la comunidad, pero la palabra neófito es como muy técnico, no la utilizamos tampoco. Entonces hemos optado por el que asiste pero carece de toda instrucción, porque ese es el sentido. ¿Cómo va a decir amén alguien que viene a la iglesia, están todos hablando en lenguas y a nadie le ha explicado lo que esto es y lo que esto significa? Por lo tanto, mejor que no habléis en lenguas si no hay un consenso de lo que ahí está pasando, ¿no? Pues así se ha revisado este texto, ¿no? Y concibió la mujer y envió a hacerlo sobre a David diciendo, estoy encinta. Pues la mujer concibió y mandó a decir a David, estoy embarazada. Que esto lo entiende todo el mundo, ¿no? Estar encinta hoy no se entiende. Y bueno, por ejemplo, este otro, ¿no? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Hombre, si concibió y dio a luz a Caín, conocerla la conocía. Pero claro, el texto hebreo de conocer tiene otra connotación, es la relación sexual. Exactamente, ¿no? Entonces, y Adán se unió a Eva. Esto me recuerda a otros textos, por ejemplo, Casio de Reina, ¿no? Utiliza la expresión y el Señor unió a 50.000 meantes a la pared. Claro, meantes a la pared es una expresión hebrea, pero lo que quiere decir que eran 50.000 hombres, ¿no? O entró Saúl a la cueva y David estaba cubriendo sus pies. Perdón, estaba haciendo caca. Exactamente. Estaba haciendo sus necesidades, pero no vamos a poner eso en el texto hebreo, ¿no? En el texto en español sería un poquito incómodo. Fuerte. Claro, pues todos esos textos hay que revisarlos, ¿no? Sí, bien. Entonces, por ejemplo, en Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hemos preferido poner no tuvo relaciones conyugales con ella. No hemos querido poner relaciones sexuales porque parecía como muy agresivo. Sí. Entonces, no tuvo relaciones conyugales con ella porque además expresa el vínculo del matrimonio, claro, ¿no? Con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Los católicos obedecerían con el tema de la inmaculada? No, yo creo que no. Sí, no. Esto está muy aceptado. Okay. Sí. Por ejemplo, hemos optado, esto es un problema para ustedes aquí en Puerto Rico, porque hemos optado por el sistema métrico decimal. Y entonces, cuando hablamos del arca, en vez de poner que el arca tenía 300 codos de longitud, pues hemos puesto que tenía 135 metros. Hemos optado por el sistema métrico decimal porque es el mayoritario del mundo de habla hispana, ¿no? Pero entonces, ustedes que son un país con todas las de la ley, Puerto Rico, ¿no? Pues entonces adopten el sistema métrico decimal. No diga del otro lado. Adopten el sistema métrico decimal, ¿no? Libérense. Bueno, o por ejemplo, en Zacarías, ¿no? El celo del Señor, ¿no?
El sentido del celo es el enamoramiento. Entonces, celé con gran celo a Jerusalén y a Sion. Entonces hemos optado por llevarlo a un plano antropológicamente comprensible. Estoy profundamente enamorado de Jerusalén y de Sion. Estar profundo, bueno, cuando uno está enamorado, está enamorado, ¿no? Todos entendemos eso, ¿no? Lo voy mirando para allá. Sí. No, yo aquí no me toca otra. Bien. Por ejemplo, ¿no? De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, que pagues el último céntimo, porque un cuadrante hoy pues no lo entenderíamos. Este también es un texto que muchas veces se nos ha criticado, ¿no? El logos, pues el logos es griego, el verbo es latín. Vamos a ponerlo en castellano, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra. Dios, por el poder de su palabra, ¿qué? Creó todas las cosas. ¿Qué era en el principio? La palabra. Claro. El poder de la palabra creadora de Dios. Pues en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, creo que esto es realmente interesante porque además, fíjense que cuando hablamos de la palabra es una expresión tremenda porque la palabra tiene en sí intrínsecamente el poder de crear nuevas realidades. Cuando nosotros emitimos una palabra podemos hacer reír o podemos hacer llorar, podemos bendecir o maldecir, podemos hacer que alguien se sienta feliz o que alguien se sienta un desgraciado. O sea, la palabra es algo tremendo, ¿no? Y por eso yo creo que el texto, bueno, el hebreo dabar, ¿no? Claro, la palabra, el poder creador, Dios dice y ocurre y acontece, ¿no? Y Dios dice en Jesucristo, habiendo hablado muchas veces a los padres por profetas, ahora en los postreros días, ¿no? Dice la carta a los hebreos, nos ha hablado a través de su Hijo, a quien ha hecho heredero de todo, ¿no? Es el poder de la palabra. Entonces hemos optado por palabra en esta traducción, ¿no? En esta revisión. Luego, claro, este otro término, ¿no? El tetragramatón, ¿no? El famoso Jehová. Yo no sé en Puerto Rico, pero en España muchísima gente nos criticó de que en la Reina Valera 95 no habíamos quitado Jehová y habíamos puesto Señor. Consideraban que ese cambio ya se debía de haber hecho. Bueno, ¿qué ocurre? Claro, la vocalización del tetragramatón no nos ayuda tampoco en nada. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la Septuaginta, la traducción de la Biblia hebrea en la época de los Ptolomeos, ¿no? Para las comunidades griegas las comunidades judías que están en el exilio, en la diáspora, cuando se traduce la Septuaginta, ¿qué nombre se le da a Curios? El Señor. Entonces dijimos, pues sería lo suyo, que pongamos el Señor, que lo entiende todo el mundo. Entonces hemos optado por el Señor en vez de ¿Y Jehová. usan en mayúsculas? Señor, no, el Señor. El Señor con mayúscula, Señor. Sí, pero no todo en mayúsculas. Con Jehová, no como en inglés Lord, no, okay. El Señor. Okay. Porque lo otro es una teologización de la palabra. Yo creo que hemos de procurar no añadir más teología de la que ya el texto pueda tener. Claro. Es el Señor, ¿no? Además, la expresión Señor, Adonai, en el mundo hebreo se utilizaba para todo, ¿no? Y además el Señor se entiende perfectamente en el contexto griego, el Kyrios, ¿no? Pues César Augusto era César, que era el Señor divino. El César Augusto, el Señor divino. Yo creo que la expresión Señor en el Nuevo Testamento es muy adecuada. Claro. Y en el Antiguo Testamento sobre todo, ¿no? Y cómo se combinan las palabras, el orden de las palabras también puede puede afectar a la interpretación del texto bíblico, la sintaxis, ¿no? Y con esto ya voy terminando. Por ejemplo, con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Claro, en los montes se empapan con la lluvia y se abrazan a las peñas faltos de refugio. No es lo mismo, ¿no? Pero realmente el término hebreo podemos traducirlo mejor como refugio, ¿no? Bueno, este es un texto que siempre se ha dado a polémica y nos preguntaban muchas veces qué íbamos a poner, ¿no? El famoso texto de 2 de Timoteo 3:16. ¿Toda escritura inspirada por Dios es útil o toda escritura es inspirada por Dios y útil? Bueno, pues el griego nos admite las dos opciones, porque tenemos ahí un verbo elíptico. Pero claro,
en griego, escritura no está en mayúscula. Hmm. Pero en los mayúscula. oficiales todo Todo en mayúscula. Pero luego en el texto crítico no está en mayúscula. Entonces, ¿qué ponemos? En la revisión de Casilio de Reina interpreta que cuando está hablando de este texto, está hablando del texto hebreo. Porque dice, toda escritura inspirada divinamente es útil. Así traduce la Biblia del Oso. Claro. Toda escritura que es inspirada divinamente es útil para enseñar. Y como su rol es revisar, no traducir nuevo, Exactamente. están haciendo el espíritu de la traducción. Exactamente. Claro. Y escritura está en mayúscula. Sí, sí, sí. Por lo tanto, se está refiriendo a la escritura que se considera inspirada. Entonces, hemos mantenido igual que en la del 60. Toda escritura es inspirada por Dios y útil, porque entendemos que se está refiriendo en este texto, Pablo a Timoteo, al Antiguo Testamento, que nosotros lo aplicamos al Nuevo. Pero se está refiriendo al Antiguo Testamento. Bien. Este otro texto también, por ejemplo, por poner un ejemplo de sintaxis, ¿no? Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. ¿Pero a qué se refiere? ¿Que tengamos todos una bolsa, cada uno la suya? Si fueran catalanes como yo, sí, cada uno quiere tener su bolsa, ¿no? Pero aquí no, aquí dice, ven, une tu suerte a la nuestra y hagamos una bolsa común entre todos. Cambia mucho el sentido del texto, ¿no? Por ejemplo, también intentar poner los discursos de manera que se entiendan mejor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Fíjense esta segunda parte. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, o sea, es un poco pesado, ¿no? Entonces, bueno, en vez de primeramente, ¿no? En primer lugar, ¿no? Mucho más coloquial, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, pues por todo el mundo es anunciada vuestra fe. Dios, a quien sirvo de todo corazón con el anuncio del Evangelio de su Hijo, es testigo de que me acuerdo siempre de vosotros en mis oraciones. ¿Y por qué es importante reestructurar la frase? Sobre todo porque nosotros en el templo leemos la palabra de Dios. Y cuando se está escuchando no es lo mismo que cuando se está leyendo. Y cuando se escucha necesitamos que el texto fluya sintácticamente mucho más que lo que a veces pensamos. Ahí la traducción de la palabra se hizo precisamente pensando en quienes escuchan el texto. Eso es muy importante. ¿Y ese asterisco que aparece ahí en testigos? No, eso aparece ahí porque en la edición de notas indica que hay una nota. Okay. Es que aquí no lo puedo abrir, pero si estuviera en YouVersion y se pone el asterisco, le vendrá una referencia abajo. Sí. Gracias por la observación, hermano. ¿No? Bueno, con esta revisión, y ya aquí termino, hemos pretendido que la Reina Valera 2020 sea una Biblia para el siglo XXI, siga siendo nuestro texto litúrgico. Yo siempre digo que para el estudio y para nuestra devoción como creyentes es bueno utilizar muchas traducciones, no solo las de las sociedades bíblicas, hay otras traducciones que son muy buenas también, la Nueva Versión Internacional está muy bien, la Biblia Casa de la Biblia de una editorial católica está bien, la Biblia de Jerusalén está muy bien, o sea, porque nadie trata de hacer una traducción de la Biblia para engañar, ¿verdad? Hay algunas que son mejores en unos textos y otras en otros, o sea que usar todas. Luego, otra cuestión es la que nos guste de cabecera a cada uno de nosotros como nuestro texto bíblico preferido, ¿no? Pero bueno, hemos procurado, no sé si lo hemos conseguido, pero hemos procurado fidelidad y respeto máximo al espíritu y a la tradición de Reina Valera, que siga siendo nuestro texto Reina Valera y que podamos seguir diciendo la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y que así sea. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado este tiempo. Muchas gracias. Hay un texto que no está bien claro en algunas personas. Cuando el buen ladrón le dice, en verdad, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo lo tradujeron en esta versión? Pues tendría que mirarlo. Yo creo que mantiene el texto tradicional. Sí. Aquí tengo muchas palabras de apoyo, excelente las mejoras que se ven en la versión, felicitaciones. Aquí hay una pregunta, recuerdo que mencionó varios tipos de traducción. ¿Cuál es el que persigue esta revisión?
Si sería textual, dinámica, Ya, no. paráfrasis. Sí. No, la traducción que tenemos con Casio y Reina es una traducción que se hizo bajo los parámetros de la época de la literalidad. Entonces nosotros, tratando de respetar el texto que tenemos delante y no hacer violencia al texto, lo hemos respetado, pero procurando que allí donde la literalidad traiciona el sentido, intentar aclararlo. Bien sea por sintaxis o bien sea por cambio de palabras, ¿no?, que necesitan entenderse mejor en el contexto actual. Pero no hemos aplicado una nueva técnica de traducción porque nos es un texto dado. No podemos nosotros, ya no sería, para eso es otra traducción. Exactamente. Esto es una revisión, sí. Aquí dice usar la aplicación My Bible en los dispositivos. ¿Está disponible? ¿Es legal está My Bible en algún dispositivo electrónico de móvil? No se sabe todavía. No sé qué es My Bible. Me parece que una aplicación de móvil. Pues no la conozco. No tengo el honor de conocerla. Y entonces acá es un comentario. Aquí otra pregunta era, ¿qué criterio sigue esta versión en cuanto a las variantes textuales, omisión del texto, inclusión sin más o inclusión con señalización? Bien. Sí, esto siempre es una cuestión, ¿no? ¿Qué hacemos con el coma juanino? ¿Qué hacemos con el final de Marcos? ¿Qué hacemos bien? Nosotros, esto es una revisión del texto de Casiodoro de Reina. Nosotros hemos mantenido el texto que hay, pero en breve, espero que en este año próximo, sale una edición de estudio y en la edición de estudio sí que vamos a indicar aquellos textos que no aparecen en los mejores manuscritos, pero que forman parte de la traducción y la tradición de Reina Valera. Entonces, creo que nosotros no tenemos el derecho de quitar esos textos en una traducción que el autor no puede defenderse, ¿no? No puede decir, oiga, no. Ahora, sí que es verdad que ha habido algunos casos en los que nos costaba entender qué quería decir el texto o que la tradición no hacía honor ni al texto recibido ni al Nes Lealan, y entonces hemos optado muy pocos casos, no ahora podría, en fin, si tienen mucho interés enviárselos, pero muy pocos casos hemos optado por seguir el texto crítico, porque tampoco entendíamos de dónde había sacado la tradición Casiodoro de Reina. Claro, entonces no podríamos responder adecuadamente. Ya nosotros estamos pasados para el tiempo, para los que habían venido acá, entonces solamente voy brevemente la pregunta, no sé, aquí llegó, aquí está, la del doctor Hidalgo. En pocas palabras, ¿usted le podría explicar a un estudiante de universidad el trabajo que usted hace con revisiones de la Biblia? Me parece interesante. Algo bien breve que usted le diga a un estudiante su función en sociedades bíblicas y el impacto que está teniendo para nosotros. En revisiones nada más. En revisiones, sí. Bueno, yo creo que básicamente es lo que he intentado explicar durante esta charla, ¿no? Cada generación necesita su propio texto bíblico. Por ejemplo, podríamos decir nuestra revisión, nuestra generación, los jóvenes hoy en día, cuando hablan entre ellos, hay cosas que no entendemos. Te veo nervioso, tranqui tronco. Decimos en español, tranqui tronco. Oye, y si estamos aquí, ya no voy a decir nada. Me llamó para atrás. Voy a vacuumear la carpeta. El Spanglish. Si hablamos de España, se me cayó la wifi. Se me cayó la wifi. O sea, se utilizan términos, expresiones, fórmulas que que no se utilizan en otra época. Entonces, un texto, por ejemplo, ya no voy a hablar del de Casio de Reina del siglo XVI, sino una traducción que hagamos hoy, por ejemplo, la palabra, que la publicamos en el año 2010, en el año 2030 necesitamos sentarnos y revisar ese texto. Leerlo desde Génesis hasta Apocalipsis para ver si tal como se tradujo ese texto en aquel momento sigue comunicando el texto de una manera adecuada para los lectores actuales. Otro ejemplo del que hacemos en las traducciones bíblicas y en las revisiones de los textos.
Hoy está reconocido internacionalmente y por la UNESCO los problemas de la neurodiversidad. Personas que tienen dificultades para leer y escribir, por dislexia, por autismo, o hay muchas clases de neurodiversidad. Y entonces se trabaja hoy también en lo que llamamos traducciones en texto fácil, donde al hacer esa traducción de la Biblia hay que hacer un esfuerzo enorme para que la persona pueda entenderlo y bajar al nivel que necesita para comprender. Y eso quiere decir que en esa traducción se van a incluir cuestiones que en el texto bíblico fuente están implícitas pero no están explícitas, porque hay que explicarlas. Entonces yo a un estudiante, ¿qué le puedo decir sobre el trabajo que hacemos? Pues que es un trabajo de carácter científico, que tiene que ver con elementos lingüísticos, con elementos teológicos, con elementos antropológicos y con elementos literarios. Saber poner en buena literatura adecuada para cada generación el texto bíblico. No sé si esto les ayuda, sí. pero vamos, personas que hoy en día estudian literatura, que su formación es imprescindible para trabajar hombro con alguien que ha estudiado hebreo y griego, pero estudiar hebreo y griego solo no sirve, por eso trabajamos con un equipo de traductores, porque yo puedo conocer muy bien el hebreo y el griego y el castellano de España, pero yo no conozco bien el castellano de Puerto Rico, que tiene su diversidad, sus variantes, y para que la traducción que estamos revisando pueda entenderse en Puerto Rico, tendrá que leerla a alguien de Puerto Rico, ¿no? Que se dé cuenta que tiene que servir para alguien de Uruguay. Entonces, todo ese trabajo es un trabajo de carácter académico y también es un arte. Sin lugar a dudas. También es un arte. Sin lugar a dudas. Mis amados, si bien fue un reto para los escribas de la antigüedad ser fieles a cada palabra, en el caso de Qumran, cada vez que llegaban al nombre del Creador, parar, ir al mikvé, bañarse, regresar. Y a través de los siglos tuvimos algunos escondiéndose allá en el Piamonte, llevando en letras muy pequeñas, los valdenses, la palabra del Señor. Si grande fue ese reto de ser fiel, el reto que tienen hombres y mujeres como ustedes en sociedades bíblicas para no solamente ser fiel a lo que está escrito, sino hacerlo accesible para que pueda permanecer viva la palabra del Señor, es una deuda que le tenemos. En honor a todos esos escribas, todos esos hombres y mujeres que han mantenido la palabra del Señor, ya sea escondidos, ya sea frente a las hogueras, frente a tantas circunstancias, y hoy en situaciones de guerra, con nuestra hermana que ha estado trabajando con nuestros hermanos ucranianos, Lisenit y tantos otros que tratan de asegurarse de que las palabras del Señor, que nos aseguran de que la flor puede caer, la hierba puede perecer, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Voy a pedirle a mi colega, el doctor Padilla, que venga para acá para que tenga una oración especial. Mi hermano también. Nosotros queremos orar por ustedes. Bueno, mientras ellos vienen, decir que ha sido realmente un honor inmerecido y un privilegio estar con ustedes. Me encanta, sobre todo porque yo sé, todas las iglesias aman la palabra del Señor. Yo sé que la iglesia adventista tiene un gran amor a las Sagradas Escrituras, se enseña en la escuela sabática, se predica desde los púlpitos y eso nos es una gran alegría. Y como sociedad bíblica somos siervos de la palabra y como siervos de la palabra, siervos de las iglesias. Nosotros no estamos por encima de las iglesias, estamos para servir a toda la comunidad cristiana para que todo el mundo tenga fácil acceso a las Escrituras en una lengua que se pueda entender. Y ahí estamos a sus servicios y ahí me encontrarán siempre. Ha sido un placer. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Heriberto, vente para acá. Tú tienes que recibir también la bendición. Vente aquí al medio. Padilla. Y le vamos a entregar también de regalo una versión de la Biblia de Estudio Arqueológica. Vale, fantástica. Sí. Que es una joya acá. Muchas gracias. Después se la vamos a dedicar. Esto es el mundo al revés. Tú tenías que estar ahí regalándoles una Biblia a ellos. Vete por la valla para que tú ¿Dónde están?
tráeme aquellas Biblias también, porque no queremos que los hermanos se piensen que nosotros hemos venido aquí. Abajo hay otra Aquí. más. Muy bien, esto es Trae de parte y parte. Claro, Este claro. proyecto, yo estuve 8 años, fue el proyecto que Qué se bueno, tardó. qué bueno. Fui uno de los editores para bueno. poder asegurarme de que Qué bueno. todos esos artículos estuvieran fielmente Qué bueno. a la data, y el equipo que pudimos incorporar, un equipo internacional muy rico. Hablaré con Sergio y con el presidente de... Sí, claro, con Martinelli. Con Martinelli, ¿no? También nosotros vamos a hacer una muestra de gratitud y reciprocidad. Así que esta es la versión 2020 de Reina Valera que estábamos hablando, para que ustedes también la tengan. Y vamos a dar también al público. Así que gracias por la invitación. Gracias. Y de parte de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico, nuestra extraordinaria expresión de gratitud por esa deferencia de invitarnos a compartir con mi querido hermano José Luis Andaver esta charla, esta plática sobre las implicaciones para mí de lo que es las revisiones y las producciones fundamentales para que la palabra de Dios siga de generación en generación y salve vidas. Amén, amén, por la gracia del Señor. Por favor, hacia acá, viene un momentito. Gracias. Una más que le voy a entregar también mi libro de la Amargura de la amigo. Esperanza, que Amigo. Víctor Armenteros también fue el que sí, hizo el qué prólogo. bueno. Así que Qué muéstralo bueno. ahí para que tengan una Qué foto bueno. Sí, oficial. Sí. Ora por nosotros. ¿Cuál es por el favor. libro? Se llama ¿Sobre? Se trata de los primeros profetas, de los profetas menores, pero los que estuvieron bajo los asirios. Claro. Es una trilogía. Miqueas, por ejemplo. Claro, y Ah. son contemporáneos, empezando con Jonás, Que Miqueas. Blas Pilis el tercero, qué exactamente, malo fue el todo tipo. Ahí está. Qué malo fue el Sí. tipo, ¿no? El segundo va a ser sobre los Sennacherib, babilonios. ¿no? Que se También, cargaron ahí, no, que terrible. los arrasaron. Sí. Así será. Sí. Oremos, Pastor Padilla. Bendito y eterno Padre, agradecemos infinitamente tu presencia en esta disertación brindada y recibida en esta mañana. Agradecemos por el éxito, el triunfo de esta nueva versión 2020 de tu palabra, y también por la institución ERCETAI por ser receptora e invitarnos a este manjar de paz y de conocimiento. Tu bendición sea extendida a las sociedades bíblicas y también a compañero Luis por haber estado con nosotros. Permite que tu bendición continúe con él, que tú la abraces con misericordia, con paz, con salud, junto a su esposa y a sus seres amados y a su gran equipo de colaboradores. Gracias, oh Padre. Levantamos nuestras manos, nuestros corazones al cielo, porque has estado con nosotros y tu Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras mentes. Amén. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Permítame hacer una entrega. Y gracias a ustedes que estuvieron conectados. Esta es Muchas gracias a otra ustedes. versión que le voy a Gracias a traer a ustedes. José Luis. Esta Sí, es otra te regalo. versión, Madre mía. pero esta es la de Ucrania. Bueno. Ah, muy bien. Ahí